Hola, señor Carlos, ¿cómo está? Oh, estamos bien hoy. Qué bueno, me Mañana, da quién gusto. sabe, no sé. Sí, así es la vida. No, Ya, no te puedo ver la cara porque estás en trasfondo. sí, There, mire, there you déjeme, go. voy a voltear mi laptop. Ya. Sí, 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 es importante. Oiga, Ah, es falta de educación. Oh, ahí estás. Ok. there you are. There you go. Okay. ¿Y, y Sandra también va a asistir? Sí, oiga, señor Carlos, es falta de educación dar la espalda a las personas. Ya, Así no, es. así nos Así es enseñaron. cierto. Ya, Y Manuela y Mary, si tienen algunas preguntas en ese momento, como somos poquitos, ujú. háganla y responderé inmediatamente. Gracias, Ya. gracias. Por el momento no tengo. Se me va a ocurrir cuando lo escucho. Ok. Conforme está presentando, se les vienen a uno las preguntas. Déjeme Sí. le digo a Sandra que ya. Mary, I congratulate you for doing Spanish up here in Washington State. That's for sure. Well, Manuela es más bien la pionera. Manuela, ¿cuántos años tienes aquí? 41 años en Forks. Wow. Forks y Ya. de Wow. Juárez, ¿no? De Ciudad Juárez. Wow. Derechito de Juárez a Forks. Really? My Nunca, nunca, nunca goodness. supimos lo que es vivir en otro estado o en otra ciudad de los Estados Unidos. Pero ¿qué los trajo hasta Forks? Es una historia tan larga. Mire que un familiar patrocinó a la familia para legalizarnos y por cortesía vinimos a estarnos 6 meses agradecidos a ese familiar y nos quedamos aquí. Wow, Ya, wow. ya somos de aquí, ya sentimos que este es nuestro Ujú. pueblo. Ajá. Yo tengo 40 años viviendo en mi casa en Seattle. De verdad, 45, bueno, 43 años y luego viví otros 5 años antes de eso. ujú. Ya. So, Yo me crié en Seattle y he años. vivido en todas partes, pero hasta venir aquí a Port Angeles hasta 3 años, vivimos como 25 años en Tucson, Arizona. Ujú. Wow, en Tucson. Y Yeah. yo, y antes de esto vivimos en Yakima. Give me a sheet of paper so I can make Son notes. comunidades diferentes. Yeah. Yakima, Tucson, aquí todo, cada lugar. Y mi hija vive en Minnesota, en Minneapolis, En y hay Minnesota. una, ya, gente de aquí no lo sabe, pero hay una gran comunidad mexicana y de otras partes, pero mexicana allí en Minneapolis y St. Paul. Ajá. Muchos de años atrás, como ustedes, muchos Yeah. antes fueron con el tren, con poniendo el ferrocarril. Eso fue una ola, ¿verdad? Y luego otras olas. Pero allá son de otro estado de México y tienen otras danzas. Son no recuerdo qué parte, pero tienen sus cosas. Ajá, como en toda cultura, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, sí. Pues a mí me da mucho gusto cuando veo una persona blanca que ha dominado el idioma y que tiene ese Claro. interés, esa pasión por comunicarse con otros seres humanos Es impresionante, es muy sí, impresionante. sí. Yo felizmente estoy casado con una gringa también Ajá, y ella es bilingüe, es ujú. originaria de Ohio y ella aprendió su español por sí sola. De modo que, Ah, y hemos vivido en México, en diferentes lugares. Creo que ya es hora, ¿verdad, Mary? Sí, estamos esperando a Sandra. Si queremos, Ok. ¿cómo lo ve, Manuel? ¿Esperamos un sí, poquito más a Sandra o no? déjeme le hablo. Ok. Iba a comentar que iba a comentar algo, pero mire, me distraje un poquito.
Sí, pero bueno, pues aquí estamos, aquí estamos. Bueno, Sandra. Mm. Mm. Ah, ok, ya viene. Okay. Ah, Mary Gibbons, ¿vives en qué ciudad? Port Angeles. Tú estás en Port Angeles. Voy a hacer Sí. nota. Port Angeles. ¿Y Manuela, dónde vives? ¿En qué ciudad? En Forks, En Forks. Wow. es como 1 hora y media abajo de Puerto Ángeles. Wow, wow, wow. Ajá, ya, ok. Iba a comentar que yo estoy intentando aprender el dialecto Mam. Oh, muy bien, Sí. Manuela. Ajá, Es, es que tenemos mucha población de Guatemala y diferentes dialectos, pero principalmente el Mam ya, es el que se comunica a la gente. Y es el principal en Guatemala, después el español. Mam es Yeah. el principal. oh, eso no sabía yo. Ujú. Hay unos lugares, unas personas en el internet que tienen, he encontrado que tienen como pequeñas lecciones. ¿Ha encontrado usted, Manuela, o no? Le mando unos enlaces después. No, yo estoy intentando, pues como trabajo con familias Sí. en la escuela, encontré una señora que dice que ella es maestra, tiene su certificado, pero dice que ella tiene conocimiento para enseñar el dialecto. En la Excelente. Wow. sí, ya. So, eso es un don, ese es un privilegio poder enseñar letra en un Es, dialecto. es maestra y aquí, ¿qué hace? Ella es ama de casa aquí, maestra en Guatemala, recibida de preescolar, maestra preescolar, y está aprendiendo inglés. Le estoy animando mucho a que aprenda inglés para acomodarle en la escuela. Ocupamos que nuestras lenguas, nuestros dialectos no desaparezcan. Y yo pienso que sería De modo que un... hay guatemaltecos en Forks, ¿ah? Muchos, muchísimos, como no se imagina. Impresionante, impresionante. La, Impresionante, la impresionante. mayoría de los hispanos en Forks son guatemaltecos, que no es cierto, Manuela. Sí, Hay unos de Salvador, hay varios del sur de México, unos como Manuela que tienen más tiempo son de otras partes, pero la gran mayoría son de Guatemala. Y es posible identificar los primerizos, los que vinieron primero y luego después otros, seguramente. es posible. Es totalmente. Sería muy interesante saber eso. Sí, fíjese Saber como que historia. hace unos años intentamos hacer eso, ah, y nos dábamos cuenta porque como trabajamos en la escuela, llegan las familias, ponen sus niños en la escuela, una nueva familia, la familia Pablo, la familia López, y entonces nos damos cuenta más o menos quiénes están llegando recientemente y quiénes tienen aquí ya sus 18, 20 años. Ya, Wow, sí. wow, Pero, wow. Sí, hay muchos jóvenes que allí nacieron en Forks. oh, Wow, muchísimo. no kidding. Ajá. My Tienen mucho goodness. tiempo, no tanto como la familia de Manuela, pero sí tienen 15, 20 años algunos. Ajá, Wow. sí, Y sí. Pues orígenes, valdría la pena que esos muchachos, especialmente si están en junior high o si sí. están en high school, que algún día vean mi presentación porque pienso que ayuda mucho. Ujú, Ya. Pues vamos sí. hablando, la escuela siempre está proveyendo oportunidades para, para eso mismo, para educar a nuestros niños que están perdiendo también su cultura, Yeah, yeah. de dónde vienen, ocupan ser recordados que sus padres emigraron aquí, le echaron ganas, que batallaron mucho y que ellos también deben de echarle ganas al estudio, porque los Yeah, padres yeah. y trabajan duro físicamente y no quieren ver a sus hijos en la misma Sí, condición. yeah, yeah.
Pero ya se hacen jóvenes y hacen lo que quieren, pues ocupamos esta clase de entrenamiento, de consejo, de información Ya, para saber de dónde venimos y ya. hasta dónde podemos llegar. Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí. Sería Manuela, bueno comenzar porque ya. Nomás Ya. quiero decir a Manuela que la estamos grabando. Ajá. Así que va a estar en el sitio de la biblioteca Ujú. y para que lo use después en la Perfecto. secundaria. ya, Ok, sería sí. bueno eso, sería bueno. Déjame dar una pequeña introducción, aunque ya nos introducimos, pero para Sí. ser oficial, gracias por unirse a esta presentación de la Biblioteca Knowles, de Mexicano a Mexicano Americano, la historia de una familia inmigrante. Y antes de empezar, la Biblioteca North Olympic Library System reconoce que la tierra en la que vivimos y nos reunimos es tierra indígena apropiada. Queremos expresar nuestro profundo respeto para aquellos pueblos del pasado y del presente, inclusos la tribu Hoh, la tribu Jamestown S'Klallam, la tribu Lower Elwha Klallam, la tribu indígena Makah, la tribu Quileute, la nación indígena Quinault, la tribu Port Gamble S'Klallam y la tribu Skokomish, por el cuidado de esta tierra a lo largo de las generaciones. Aprendamos más sobre las historias, culturas y tradiciones de los pueblos indígenas. Fortalezcamos las relaciones con las naciones tribales soberanas para proporcionar un espacio inclusivo que fomente la innovación y la colaboración en la biblioteca. Y voy a agregar que también los guatemaltecos también son indígenas, Sí. algo que no es reconocido para todos. Para usted, claro. Correcto. So, let's see. Vamos a ver un poco. Tengo todo en la página aquí, pero no lo voy a leer todo. Ok. Esta presentación es parte del programa del Speakers Bureau de Humanities Washington, una organización sin fines de lucro dedicada a generar conversaciones y pensamiento crítico que ofrece muchos otros programas tras todo el estado. Y gracias al apoyo del National Endowment for Humanities, la Secretaria de Estado de Washington, el Instituto Thomas S. Foley de Políticas Públicas y Servicio Público de la Universidad Estatal de Washington, y muchos donantes privados, los presentadores de Humanities Washington Speakers Bureau visitan todos los rincones del estado. En nuestro orador del día, Carlos Hill, es profesor emérito de Historia en la Universidad de Washington, donde ha enseñado la historia de América Latina durante más de 30 años. Ok. Ok, muchas gracias, Mary, muchas gracias. Tenemos que vamos a comenzar. Yo soy Carlos Gil, como han escuchado, y me da mucho gusto poder ofrecerles a ustedes, y especialmente a los jóvenes, como estamos diciendo, a mis ideas, mi presentación, y pienso que será muy útil, pienso yo. Estoy convencido. De modo que aquí vamos. Mi plan para hoy, como pueden ver, es compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de la inmigración mexicana y también unos conceptos culturales que se apegan a esos pensamientos, ¿ok? Y todo esto viene de mi último libro, cuya cubierta pueden ver aquí, We Became Mexican American. Lamentablemente todavía no está en español, pero estamos intentándolo ahora. Publiqué siendo yo profesor en la Universidad de Washington. Acuérdense que en la Universidad de Washington los profesores están obligados a publicar nuevos conocimientos. Y entonces parte de eso, esto fue mi trabajo. Y el libro, no voy a tratar sobre el libro, pero para las personas que tengan interés en repasarlo, esto es lo que trata mi libro. Es cómo nosotros, la familia Hill, nosotros, mis hermanos, mis padres,
cómo inmigramos al sur de California, cómo salimos de México al sur de California, cómo nos asentamos allí y cómo nos enraizamos allí cuando los hijos comenzaron a venir, en fin. Y el proceso de la americanización, o lo que también se puede llamar la asimilación. De modo que mi libro trata de ese proceso que que nosotros sufrimos, que nosotros experimentamos cuando estábamos chicos. Y también lo que nuestros padres también pasaron ellos. De la manera que se forma el libro, tiene que ver con el tiempo que estuve en UCLA, estudiando para mi doctorado en los 1970s. Perdón. Uno de los cursos que tomé fue un curso sobre historia oral. Y me gustó mucho, mucho, mucho. De modo que inmediatamente comencé yo a entrevistar a mis padres, a mi madre, mis tíos, mis hermanos mayores, en fin. Y de modo que ese libro que les enseñé yo, We Became Mexican American, se basa en esas entrevistas que hice yo en los 70s. Entrevistas que pasé yo de español a inglés. Como que las tuve que traducir todas y luego tuve que revisar todo en inglés para entonces invertirlo o vertirlo, mejor dicho, en lo que resultó como el libro. ¿Okay? Me tomó como unos 3, 4 años para hacer eso. Quiero compartir entonces 2 ideas generales que tomo del libro, pero antes quiero que conozcan a mi familia. Y aquí está mi familia. Aquí está mi padre a la izquierda, mi padre Bernabé. Y tiene en sus brazos a mi hermana mayor, la mayor de nosotros, a Mary, María. Ahorita la vamos a ver. Y luego a la derecha está mi tío Miguel, hermano de mi madre. Mi madre se viste en negro ahí, Guadalupe. Y mi abuela, Carlota. Y mi tío Pascual, hermano de Miguel y hermano de Guadalupe. Quiero mencionar también que mi abuela, véanla con cuidado, nació 100% indígena en Jalisco. De modo que mis antepasados venimos casi directamente de la gente indígena de Jalisco. Y mi padre un poco diferente. Aquí está mi familia otra vez, pero esto es en 1949, cuando ya estábamos casi todos nosotros. Aquí está mi papá otra vez, mi padre, ya gastadito un poquito por la pobreza, por el trabajo, todos los problemas que nos traen a nosotros, porque somos pobres y nos arruga la vida. Mi madre, aquí está Mary, ya grande de unos 16 años. María de Jesús. Y luego Manuel, aquí, este es Manuel. Miguel, Mike, aquí está Mike. Y luego yo, este soy yo, aquí estoy yo. Y luego sigue Marty, Martha. Y luego sigue Rick, el desbalagado, siempre desbalagado ese muchacho. Y luego Sally, Soledad y Emilia. De toda esta gente, nomás yo y Sally y Emilia vivimos.
todos ya pasaron. Entonces, mis pensamientos extraídos de mi libro. Dar un vistazo a lo que es la inmigración mexicana a base de nuestra experiencia. Y segundo, hablar de cómo nosotros nos hicimos mexicoamericanos, más unas reflexiones concernientes a las diferencias generacionales. Otra vez, regresando a mis viejos, a mis ancestros, estos son los años cuando se pasaron. En el 16, mi padre en el 17, y esta gente aquí en el 23. ¿Okay? Eran peones. En esos años, la mayoría de la gente mexicana que pasaba la frontera era de extracción peón, eran peones. Ahora ya es diferente. México ha cambiado mucho. Quizá esto aplica a la gente de Centroamérica, especialmente los guatemaltecos. Menos los hondureños, los salvadoreños. Pero pienso yo que esta idea de que la gente que pasa la frontera vengan de extracción de peonaje, pienso que tiene que ver con Guatemala y México en estos años anteriores. Aquí agrego una foto de mi tío Miguel, de mi tío Pascual acá en la izquierda. Este es mi tío Pascual aquí. Y agrego yo esta foto porque da un aspecto humano, social, un aspecto de un dominio de sí mismo. Es un hombre con un joven de mucha confianza en sí mismo. Me encantan sus botas, me encanta su sombrero, me encantan de la manera que se sienta allí y nos ve con toda paciencia y sentido de sí. Y él es un hijo de peones y es alguien que pasó la frontera en 1916. De modo que esto lo presento yo especialmente para la gente norteamericana, porque cuando habla uno de una persona, un inmigrante pobre que pasa la frontera, generalmente piensan de esa persona como una persona casi inválida. Pero en realidad esta gente tiene su sentido de sí mismo. Son fuertes, tienen ánimo, tienen sentido de su dominación personal. Incluyo este mapa para informarle a la gente de dónde viene mi familia. Mi padre vino de un pueblito cerca a un pueblo que se llama Chavinda, Michoacán. Aquí está el estado de Michoacán, aquí, right here. Y luego, colindante está el estado de Jalisco, aquí está. Y mi madre viene de un rancho, de una hacienda en realidad, porque ella nació en una hacienda cercana a Mascota, Jalisco. Aquí está otro mapa que para mí es importante porque nos recuerda que México es un país montañoso. Y aquí vienen las sierras que bajan de las Rockies y pasan por aquí y se juntan con esta cadena que baja también por Chihuahua. Y aquí en esta zona donde estoy apuntando, aquí es donde yo considero lo que es el México profundo, el México clásico, el México prehispánico.
prehispánico, tradicional. Nosotros, como les enseñé aquí, nosotros venimos de los afueras de ese centro cultural. Nosotros venimos de por acá afuera, ¿ok? Y eso explica el hecho de que mi abuela, aunque fue nacida indígena 100%, ya no hablaba el idioma indígena, a pesar de que nació en 1880, ya no vestía vestido indígena, ya no comía comida indígena, ya se había asimilado a lo que fue la cultura española colonial mexicana. Y en esta parte, comenzando aquí de Guadalajara para arriba y de Salvador para abajo, eso es lo que sucede también. De modo que es esta zona aquí de Guadalajara a Oaxaca, a Guatemala. Esa zona es donde la cultura indígena sobrevive más fuertemente. No completamente, no crean que sobrevive completamente, pero sobrevive mucho. Pero nosotros estábamos en los afueras de esta zona. De modo que mis padres salieron de México debido a la revolución. Y aquí está Pancho Villa y su gabinete revolucionario. Fue una revuelta de obreros. Yo enseñé lo que fue la Revolución Mexicana por casi 30 años en la Universidad de Washington. Es un periodo asombroso, tremendo, fascinante. Y lamento que ya no se enseña, ya me salí de la universidad y no tenemos a alguien enseñando eso. Vemos que fue una revuelta de obreros. Y aquí otra foto excelente de ese periodo nos recuerda que esos obreros campesinos que se hicieron revolucionarios no podían asistir a cocinas entre una batalla y otra, sino llevaban a sus familiares para que les hicieran sus tortillas y sus tacos y sus frijoles. De modo que estas son mujeres, son las mamás, las madres, las esposas, las abuelas, las hermanas de los revolucionarios. Y aquí están ven los ¿cómo le? Los baskets, se me está olvidando la palabra. Aquí llevan su comida, aquí va su comida. Toda esta gente llevan sus cestos, ¿ok? Y aquí hay una foto muy famosa, muy famosa, de lo que dicen ser las soldaderas. Pero aquí están los cestos otra vez, llenos de comida. Son fotos extraordinarias de este periodo. Y aquí está otra de muchachitos jóvenes también, que la revolución los levantó y como a mi tío Pascual, él tenía 14 años cuando la revolución lo levantó y lo mandó a la frontera con Chihuahua, porque lo mandaron a perseguir a Pancho Villa. Y por eso llegó a la frontera. Y seguramente se parecía a estos muchachitos aquí. Vemos que mi familia, entonces, aquí está el mapa. Salieron de Jalisco, pasaron por Puerto Vallarta, que está aquí al final, al pie del mapa. Se pasaron a Mazatlán y luego por tren caminaron a Nogales. Y luego de Nogales pasaron hasta Fresno. Y en Fresno, mucha agricultura ahí. Y luego se pasaron y luego devolvieron a San Fernando.
Yo soy oriundo de San Fernando. San Fernando es donde yo nací. De modo que de Mascota, Jalisco, aquí está el Valle de Mascota, a lo que es el Valle de San Fernando. Y si no saben dónde está San Fernando, es donde todos los freeways de Los Ángeles tienen que pasar por mi pueblo. Aquí todos se juntan aquí y lo pasan al norte. Ahí está San Fernando. Los elementos de la migración de la gente. Esta es una imagen clave en mi presentación porque nos explica el por qué se migra la gente de un lugar a otro. De modo que son factores que expulsan y son factores que atraen. Y los factores son la instabilidad política, la persecución, la instabilidad económica y razones personales también. Y los factores que atraen son los mismos, pero a la inversa. Son los trabajos, el asilo político, las conexiones personales, la familia. En el caso nuestro, todos estos factores funcionaron, todos. Pero en el caso de México, tenemos algo especial que distingue a México de todos los otros países, porque la relación que nosotros tenemos con México es muy especial. Y esto comienza con estos agentes de trabajo en la frontera. Aquí está en inglés. Y aquí está una excelente foto de un agente de trabajo en la frontera. Esta es una foto de los 1950. Pero cuando mis gentes pasaron la frontera en los 20, en la década del 10 y los 20 y los 30, hasta los 50, hubieron agentes de trabajo en la frontera. Y esa gente representaban empresas, granjas, granjeros, corporaciones que mandaban gente a la frontera a enlistar a trabajadores precisamente en el momento de pasar la frontera. De modo que en ese sentido esta foto es primordial, es excelentísima, porque nos dice que hay una relación muy íntima ya en los 20, 30, 40 entre los que van a ser los empleados con sus empleadores. Me encanta esta foto porque estos son los mexicanos que yo conocí cuando estaba muchacho. Cuando yo tenía 10 años viviendo en San Fernando, estos eran los mexicanos que yo conocía. Tal cual, tal cual. Si reducimos toda esta información que les estoy dando a los números y las gráficas, este es lo que tenemos. De modo que aquí estamos hablando del crecimiento de la población mexicana de 1910 al 30, ¿ok? Y aquí están las sumas grandes, van incrementando del 10 al 20 al 30. Y si nos fijamos en estas estadísticas aquí, ordenadas por estado, si vemos los numeritos aquí, California tiene los mayores números a comparación de Arizona, a comparación de Nuevo México, pero más Texas. De modo que estos números nos están indicando un sentido de orientación
de la gente mexicana. Un sentido de atraimiento. Ok, y aquí están otra vez las mismas ideas con respecto a lo que fue la discusión de los inmigrantes hasta el 1930. Como que la mayoría entraron por California y por Texas. Mucho menos Nuevo México, un poquito más Arizona. Y la razón fue, y sigue siendo, el trabajo agrícola comercial. Como que es el algodón, los betabeles, los cítricos, todo eso que nosotros conocemos muy, muy bien. ¿Okay? De modo que son factores económicos que hasta cierto punto manejan la distribución de la gente mexicana. Y nosotros en el estado de Washington también nos corresponde esa estructura, si podría decir, estructura laboral conectada al comercio agrícola. De modo que los betabeleros que salieron de Texas pasaron por todos estos estados hasta llegar a lo que ahora es Yakima, Eastern Washington. Okay. Los famosos betabeles, los famosos sugar beets. Okay. UNI sugar se refiere a Utah and Idaho. Azúcar fabricada, hecha en los estados de Utah y Idaho, que confirma esa estructura laboral que les estoy indicando. Okay. En un museo nuevo que existe ahora en Seattle, se llama el Museo CIMAR, Chicano Latino de Cultura. Encontré unas fotos que apoyan mi tesis, aquí apoyan mi charla, porque estas son fotografías de esas familias que se pasaron de Texas por Idaho, Wyoming, y luego llegaron a Eastern Washington. Y ahí están las fotos y los comentarios de la gente que sufría esa experiencia. Hay mucho más. De modo que estoy diciendo yo, en general, que mi familia, nosotros formamos parte de estas olas migratorias, porque eso es lo que fue, son olas migratorias causadas por factores económicos. Vemos que hace 2 años ya, casi año y medio, que hice un blog yo. Este es mi blog. Así se llama, Pensamientos Over the Border by Me. Vemos que hice un blog y más bien fue como recordatorio a mis hijos, mis nietos, sus amigos, que nosotros, la familia Hill, tiene ya 100 años aquí. Nosotros tenemos 100 años. Y eso refleja la migración mexicana que tiene más de 100 años en Estados Unidos. Okay. La otra parte paralela a lo que estoy diciendo tiene que ver con ese concepto que ya estoy aludiendo, que es la integración económica de las dos economías, la americana con la mexicana. Y esa integración económica comenzó con esos representantes, agentes en la frontera, porque esos agentes comunicaban los empleados con los empleadores, las empresas que necesitaban mano de obra, y aquí está la mano de obra. Qué fabulosa foto de esta gente en los 1950. Y eran parte de ese programa de braceros
que se formuló del 42 al 64. Ese programa viene siendo un eje principal en esa coordinación de las economías. Y aquí está una muestra fotográfica de eso. Okay. Por eso digo yo que la relación entre Estados Unidos y México es muy especial. Ningún otro país tiene esto, ningún otro. Okay. De modo que esos braceros cosecharon para que los americanos pudieran entregarse a la guerra. Ese fue el programa bracero. La mayoría de la gente gringa no sabe ni pe ni pa, porque nadie enseña esto, poca gente, solamente los estudios chicanos, y en Arizona ya no los quieren y en Kansas ya no los quieren por razones simplemente racistas. Es todo. Simplemente. Pero en esta foto, esta gente aquí que estoy indicando, hizo esto para que estos pudieran hacer esto. Y estos para que estas mujeres pudieran hacer su trabajo de guerra. Otra foto fabulosa que fundamenta lo que estoy diciendo son estas este acampamento en Wenatchee de braceros en los 40s. Qué hermoso, qué hermosa fundación de lo que estamos hablando. Hermoso. Tengo que agregar, porque soy profesor de historia mexicana, tengo que agregar lo que ahora en México se llama el TLC, lo que fue NAFTA. Un programa muy controvertido, pero acuérdense que fue, para mí y para muchos de nosotros, fue el toque final de la integración económica entre los dos países. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros, Estados Unidos, le vendemos a México y los mexicanos todo esto aquí. Le vendemos nosotros a México. México es el socio comercial número 3 de todo el mundo para nosotros. Número 3, señores y señoras. Fuera de Canadá y Europa, nadie nos compra más. Y México nos vende a nosotros, ahora, desde de TLC para acá, nos vende todo esto. Look at this, okay? Por eso somos socios comerciales muy importantes. México no es ahora lo que fue cuando mis padres pasaron. No way. Okay. Y son dos economías íntimamente entrelazadas. Y al pasar estos productos y su valor de capital de un lado de la frontera a otro, también pasa la gente. La gente pasa con todos estos productos. Esto hace un sumario de lo que estoy diciendo. La economía norteamericana funcionó como un imán para la gente que no tenía su lugar dentro de la economía mexicana fija. Las partículas
sueltas dentro de la economía mexicana, se pasaron la frontera y se pegaron al imán norteamericano. Esto sumariza todo lo que nosotros mexicanos, hijos de mexicanos, hemos vivido. Aquí está todo. Aquí está todo. Esto explica el por qué hay mucha gente norteamericana, anglosajona, que no entiende las cosas, pero esto explica el por qué tenemos nosotros 8, 9, 10 millones de residentes en Estados Unidos que no tienen documentos y que tienen hijos, nietos, bisnietos aquí ya totalmente americanizados, pero están aquí por esta razón. Este es el argumento principal. ¿De qué estoy diciendo? Que lo económico afecta a la inmigración. Y en el caso mexicano es excelente ejemplo, excelentísimo ejemplo. Es un fenómeno mundial, pero en el caso mexicano-americano es único. Aquí está en inglés. Y luego la otra parte de mi charla es el asunto de el hecho de cuando la gente pasa de una frontera a otra, cambia. Hay cambios. Y yo digo que esos cambios es difícil de frenarlos. Simplemente difícil. Eso se llama asimilación. De modo que y tiene que ver con personas con guión, México guión americano, hyphenated. ¿Por qué no simplemente americano? Pues porque la gente se ve distinta, habla otro idioma, en fin, todo eso. De modo que el fenómeno humano es de hacer la distinción. De modo que esta imagen aquí viene de 1899, ¿ven? Y dice, ¿por qué debo permitir que estos tipos raros sufragan con boletas enteras cuando en realidad nomás son la mitad norteamericanos? No son americanos completos. ¿Okay? De modo que esa es la impresión que uno tiene que ver, siempre esa impresión. Okay. La verdad es que casi todos los inmigrantes se les ve como seres diferentes. Todos sabemos eso. No es posible cambiar eso. Para mí que casi la mayoría de los norteamericanos se pueden dividir en generaciones. En mi libro, el libro que les mostré, la primera generación son mis ancestros inmigrantes. Es la primera en mi libro. La segunda somos nosotros los hijos. La tercera son mis hijos y sus primos. Y la cuarta, que también incluyo en mi libro, son mis nietos y sus primos. ¿Ok? De modo que lo que digo yo es de que la primera generación establece las normas culturales. Y eso lo hacen porque ellos empacan en sus maletas lo más que pueden de su cultura y la pasan por la frontera, usando una metáfora, ¿no? Tacos, música, en fin, todo. Si nosotros de repente resultáramos en China, ¿quisiéramos seguir siendo nosotros como éramos antes?
Claro que sí. No podríamos nosotros cambiar de vestir así nomás, ni cambiar el idioma así nomás, ni cambiar de comer así nomás, la música, en fin, todo eso no cambia de un lugar a otro. No importa lo que uno quiera, no es posible. Hay gente que dice que sí, pero son embusteros. No es cierto. Los italianos de Boston, si ustedes visitan Boston, donde nació la Revolución Americana, norteamericana, si ustedes van a Boston, los italianos abiertamente celebran sus, uh, sus eventos religiosos en las calles Santa María de Anciano, San Antonio de Padua, en fin, todo eso se ve donde quiera. Y lo hacen por esa tesis que les estoy diciendo, que la primera generación establece hasta cierto punto lo que es el fundamento cultural. Los coreanos en Los Ángeles, los vietnamitas en Los Ángeles, eso se ve. Nosotros en Los Ángeles, en Chicago, en San Antonio, en San Francisco, en Yakima, la misma cosa. Son impulsos de la primera generación. Para los norteamericanos que resisten eso, es que no saben lo que es la asimilación. No saben. Es ignorancia. Mi madre tenía todas estas clases de fotos en sus paredes antes de que muriera. Yo tomé fotos y conservé las imágenes. Okay. Vean mi abuela aquí con su imagen de Jesucristo. Y aquí está Mary, mi hermana. La Virgen de Guadalupe que aparece en todo, donde quiera. Okay. Lo que es la cultura, ¿no? Pero en el caso nuestro, algo que yo discuto en el libro que les enseñé, esto nos trajo problemas a nosotros, porque las normas morales eran diferentes. Las que nuestros padres importaron de México, de Jalisco, de Michoacán, a las normas que nosotros teníamos en el sur de California. Y mis hermanas, cuando yo estaba escribiendo mi libro, me dijeron, Carlos, ¿no te acuerdas tú lo que sufrimos nosotros? ¿Qué te pasa? Pues, ¿dónde estabas tú? Y es cierto. Mis hermanas en particular, más que nosotros los varones, en realidad sufrieron hasta traumáticamente, yo diría, por esas diferencias culturales. Y aquí las comienzo a identificar. El respeto para los mayores, reglas de la castidad, la mantención del idioma, el proteger el español, no usen pochismos, vístanse conservadamente. No podemos andar con esto de andar después de la escuela, con dormir con amigos. Todo eso no se permite. Por eso, mis hermanas en particular pasaron dificultades, muchas, más que nosotros. Y yo sé que miles de familias mexicanas han pasado por algo parecido. Miles y miles. Aunque la literatura chicana no
no le presta atención a este fenómeno por razones de que son complejos. Yo lo incluí porque mis hermanas me dijeron, tienes que incluirlo. Aquí está en inglés. Mi mamá me pegaba, todavía lo siento. No podía yo tener amistades, eran tan posesivos. Era más importante tenerme en casa bajo vigilancia. Nunca me vestía yo como los demás. Nuestra abuela siempre nos criticaba. Ay, Dios. Son los sufrimientos en secreto. Vivíamos entre los tacos y las hamburguesas. Pero nosotros, los hijos, nos conservamos las dos culturas. De modo que teníamos héroes gringos como Bing Crosby, porque nos encantaba la música. Hopalong Cassidy, Doris Day. ¿Cómo se llama esta? No recuerdo cómo se llama. Voy a tener que ponerle el nombre ahí. Y por supuesto, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, María Félix, el mariachi, esto y el otro, el $1 Million en Los Ángeles, todo eso nos mantenía entre las dos culturas. Nosotros los Indios Hill en nuestro pueblo, no todas nuestras familias eran igual, porque algunas familias venían de Texas, venían de Arizona, donde esto no sucedía. Pero nosotros veníamos de Jalisco, de Michoacán, muy diferente. Vemos que no. ¿Cómo diferimos nosotros, los hijos Gil, de nuestros padres? Pues en la religión, mucho. Mucho. Nuestra relación con la Virgen de Guadalupe, también bastante. Vemos que ese temor a Dios que nos predicaba nuestra madre casi todos los días, pues eso sufrió. Tengo que aceptarlo. El uso del idioma, ustedes saben que eso es uno de los primeros, las primeras fatalidades, para ponerlo directamente. Y la relación que tuvimos con México, eso también cambió, aunque puedo decirles que hasta mis hijos conservan esa relación, pero ya no era lo que fue con mi madre, totalmente diferente. De modo que estas cosas sufrieron cambios y podríamos analizar otros factores, pero aquí no hay tiempo. De modo que sumando las cosas, toda esa cultura que mis padres atracaron en las maletas, pasaron ellos 5 maletas, nosotros los hijos desechamos 2, vivimos de 3, mis hijos y sus primos desecharon otra y vivieron de 2, y mis nietos, aquí están 2 de mis nietos, ellos solamente agarran la agarradera nomás, como que ya de maleta ya casi no hay nada. Y esto, lo que estoy tratando de decir, es de que este cambio, lo que se le llama la asimilación,
ocurre universalmente. No es fácil contenerlo. Piensen ustedes en lo que son las comunidades indígenas en América Latina. Piensen ustedes lo que fue la conquista española de México. Todas esas experiencias pasaron por estos pasos de asimilación. Mi madre ya no hablaba idioma indígena en Jalisco cuando ella tenía 10 años. El proceso de la asimilación es difícil de contener. Es un proceso transgeneracional. Es complejo y muy personal. En resumen, hemos visto la inmigración mexicana, de nuestra inmigración, de nuestra experiencia, y hemos visto el proceso de la americanización con las dimensiones generacionales acerca de ello. Esa es mi charla, señores y señoras. Muchas gracias por compartir. Me alegro que pudieron escuchar y me alegra mucho que más después puedan ver mi charla en Facebook o lo que sea, pero pienso que tiene relevancia a nuestra gente joven, que muchas veces no saben lo que les está pasando. Los padres muchas veces no entienden porque no tuvieron suficiente educación también formalmente. Se creen solos, como que les está pasando nomás a ellos, pero no, es una cosa muy, muy humana y muy universal. Pues mire, yo estoy sin palabras. Lo mejor que he escuchado en muchos años. Lo más cierto que he escuchado en muchos años. Necesario educar acerca de esto. Esto es lo mejor. Y mi día y mi tiempo valieron más del 100% estar hoy. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Excelente. Bueno, hasta luego. Si no hay preguntas, hasta luego. Si no hay preguntas, yo nomás quiero decir, tengo una pregunta para Jennifer, para Discover Knowles. ya. Dice que está grabando en Facebook. ¿Vamos a tener grabación en YouTube o en la biblioteca para que lo puedan usar en la escuela o tendrán que usar el Facebook para verlo? Muy bien, muy bien, muy bien. Otra cosa que quisiera agregar es su estilo, su voz con convicción y determinación y llena de sabiduría. Sus palabras están escogidas, educadas, y es esa identidad con la que usted, la pasión con la que usted escribió su libro y el tiempo que invirtió en todo esto, se refleja en su mensaje, en sus palabras. Vengo de una familia donde mi abuelo era contador de cuentos, historias, y me sacó lágrimas escuchar ese estilo de plática. Muchas gracias. Les agradezco su atención
Y si es necesario que se comuniquen conmigo, tendré mucho gusto de responder. So I had a question. Yo tenía una pregunta acerca. Go ahead, Sandra. Mi pregunta se trata de educación. Oh, tengo un poco de lag. Mi pregunta se trata de educación. Se trata de cómo los jóvenes pueden hacer la decisión de perseguir su educación, porque ocupamos estos estudios y que se reflejen generación tras generación. ¿Cómo podemos nosotros fomentar ese deseo de seguir aprendiendo? Porque queremos traer a Chito, es uno de los estudios que están haciendo en Arizona ahorita, que los gobernantes no quieren, pero están aquí en Washington y queremos comenzar ese tipo de educación en nuestras escuelas a ver el verano y luego empezando el próximo año escolar. Pues en el estado de Washington, en general, existe el apoyo para este tipo de estudio. Tenemos nosotros, es decir, la comunidad mexicana, tenemos oficiales en Olympia. Tenemos oficiales en Olympia que saben de esto bastante porque son egresados de la Universidad de Washington. En algunos casos son estudiantes míos también. Les podría dar nombres, pero en realidad si buscaran en el State Department of Education, podrían encontrarlos. Y si no, si tienes dificultad, envíame un email y yo te puedo dirigir a personas, pero en el estado de Washington existe apoyo para lo que se les llama minority studies. Pero acuérdate que a nivel de high school, se tiene que luchar por incluir minority studies. A nivel de college y a nivel universitario, entonces se abre la cosa mucho más, es mucho más fácil. No somos aquí como Arizona, ni Kansas, ni Iowa, somos más abiertos. Y eso tiene que ver por el importantísimo papel que la Universidad de Washington ha jugado en eso. De modo que Minority Studies, Latino Studies, Black Studies, todo eso existe. Yo tomé parte en el desarrollo de esos cursillos hace 40 años, Sandra, fíjate. Y existen en el Departamento de Educación. No fui yo ese tipo de educador, pero yo sé que existen. De modo que verás dónde te puedo mandar un chat. Te voy a mandar para todos mi email y posiblemente les podría ayudar un poquito más después. Me parece muy bien. Estamos tratando de llevar a cabo la edificación de una casita y organizar nuestra comunidad para movernos adelante. Pero sabes que reconozco, Sandra y Manuela y Mary, reconozco que este tipo de estudio se dificulta entre más bajas en el escalón de educación. De modo que en primaria casi es imposible incluir esto, casi imposible. En junior high se abre un poquito más.
Acuérdate que la educación K-12 no se abre conceptualmente fácilmente, porque K-12 se enfoca en la formación de ciudadanía, de formar ciudadanos, no intelectuales. ¿Ves? Y ese es el problema. De modo que K-12 es estrecho el enfoque intelectual y muy controlado por las asociaciones educacionales de cada distrito. Acuérdate que todo es a base de distrito aquí en Estados Unidos. School districts. En México no existen school districts. Todo es centralizado. En Guatemala todo es centralizado. Lo que se decide en la capital se enseña en donde quiera. Aquí en Estados Unidos es a base de school district. Y tienes que convencer los jefes del school district para que abran su currículum intelectual. Y ahí está el problema. Ese es el problema. De modo que para abrir ese enfoque intelectual a nivel de junior high es muy difícil hacerlo. Muy difícil. Y controvertido. Muy controvertido. Sí. Tengo un poco de otro punto de vista de que el hecho de que no está centralizado la educación en este país nos da más libertad a influir el currículum. Y a veces es difícil con un distrito, con el estado, hacer todo un curso, pero trabajando con maestros individuales como Sandra y como Manuela, podemos incluir eso en las clases existentes. Si no es posible hacer una clase de Latino Studies o como lo quieren llamar, sí trabajando con el maestro de Historia de Estados Unidos, hacer que incluya eso. Y hacemos nuestro proyecto, como usted sugirió al principio, de los primerizos. Manuela, antes de que entraste, Sandra, estábamos hablando con tu mamá de quiénes fueron los primerizos en Forks, y sería muy interesante poner los jóvenes del high school, entrevistar a esas personas y hacer un proyecto muy local. Yo pienso. Y estoy de acuerdo. Mary, hasta cierto punto, está diciéndonos, está haciendo recordar que ese formato descentralizado que tenemos nosotros en Estados Unidos puede ser desventaja, pero también puede ser ventaja, porque cada school district tiene sus jefes y ustedes pueden conocer sus jefes para poder hablar con ellos. Y eso es lo que pienso yo que Mary está diciendo. En comunidades más pequeñas, esa relación puede ser un poquito más amistosa, más abierta, más comunicativa, y se puede hablar de esa clase de... y se puede formular algunas lecciones elementales que puedan ingresar a la educación K-12. Yo proveo servicios para kindergarten hasta 6º grado y recluto familias migrantes. Entonces yo ya trabajo con esto. Yo he visto que cuando doy clases a todos los niños de kindergarten, sin importar su idioma, estoy dando clases culturales. Una cosa que yo no contaba con esto es en 6º grado, 5 años después, los niños se acuerdan y ellos quieren hacer celebraciones en la middle school y en la junior high de las cosas que aprendieron cuando estaban en kindergarten. Yo no sabía eso, apenas me dijeron. Pero
pero si no me lo permite el distrito escolar, porque soy bien terca, entonces podemos hacer un club después de clases ahí mismo en la biblioteca, utilizando este tipo de presentación, invitarlo de nuevo para poder presentar y hablar y contestar sus preguntas y qué no, ¿verdad? Hay muchas maneras, hay muchas maneras. Y al final de las cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos abriendo el enfoque cultural de los niños. Es todo lo que estamos haciendo. Es todo lo que estamos haciendo. Ya. Bueno. Les doy las gracias por haber escuchado y ya les digo, si tienen alguna pregunta, envíenme un mensaje y a ver si algo se puede hacer. Muchas gracias, maestro. Voy a irme porque ya llegó la birria que compré. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Adiós. Adiós, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.